de la 10ª Feria del Libro. Vamos aquí en el Parque Central, luego de los actos inaugurales de esta 10ª Feria del Libro, y estamos con nuestro amigo, uno de los homenajeados, un amigo con activistas, Miguel Ángel Pérez Videla, filósofo, autor, poeta, jazzista, y bueno, vamos a... ¿Dijiste jazzista? Jazzista. Más doctor será usted. Y vamos a hablar de uno de las obras que él está presentando en esta Feria del Libro, porque como lo señaló en sus palabras en el acto inaugural, no quiso él solamente ser el homenajeado, sino que además quiso aportar algo y presentar varios materiales. Uno de ellos es la novela Juego, que es una novela que ya tiene bastante publicada, y esta novela de la que vamos a estar hablando hoy, que es El último román. Estamos en nueva normalidad, como se aprecia en la imagen, pero hay palabras que es necesario tomar de la vida normalidad, y de esas palabras yo tomo honor y privilegio. Y lo digo porque para mí ha sido un honor y un privilegio ser el prologuista de esta obra y estar en este momento presentando. Es un honor y un privilegio porque, bueno, primero porque Miguel es uno de los valores, como señalaba el ministro Ernesto Villegas en esta presentación, uno de los valores emergentes, no solamente de la filosofía, que es su rama fundamental de trabajo, sino también de la literatura venezolana de este tiempo. Y creo que es muy importante proyectar esta figura de él, y para que un poco con aquello que tanto decía el presidente Chávez, de lo afirmativo venezolano, de Augusto Mijares, para que nos fijemos en nuestros propios valores, para que tengamos claro lo que somos, lo que valemos. Creo que además esta feria, como señalaban todos los que estaban en el acto inaugural, tiene el valor fundamental de hablar en un momento en el que pareciera todos los problemas que tenemos, no solo de la pandemia, sino el bloqueo, las sanciones, las llamadas sanciones económicas, etc. Pero no, justamente este es un momento en el que hay que hablar más fuerte, que hay que insistir en la importancia de nuestro patrimonio, en la importancia de nuestras ideas, en la importancia de nuestra creación. Y por eso, para mí, de verdad, ha sido un honor y un privilegio trabajar en el prólogo y en la presentación de esta novela, El último román. De darle la palabra a Miguel, quiero hablar un poquito acerca de las impresiones personales que tuve cuando comencé a leer. Me interesa mucho. Por cierto, entiendo un poco la razón por la cual me seleccionaron, ¿no? para pensar el prólogo de este libro, porque tengo fama, no sé si es solamente fama o no, tengo fama de ser tipo serio. Entonces te dijeron, bueno, como la novela puede parecer poco serio, vamos a ponerle un prologuista que compense la cosa. Pero yo leí una especie de sello de calidad, ¿no? De aval. Sí, algo así. Si él dijo que... Sí. Pero cuando yo leí el manuscrito, tuve ese privilegio, repito la palabra, de haber leído el manuscrito, que fue así como asomarse, así como él lo menciona en el libro, por una cerradura. Bueno, yo me asomé, fui uno de los primeros que tuvo esa oportunidad de asomarse por la cerradura. Y a mí, al contrario, me pareció una novela tremendamente seria. Creo que en la forma, en el estilo, el tipo de lenguaje que se utiliza, seguramente va a tener un impacto tremendo, ¿no? Entre la gente, porque es sorprendente, es irreverente, es hasta en alguna medida insultante hasta con el lector. Pero el planteamiento de fondo, la profundidad de lo que allí se plantea, la hace, yo diría que incluso mucho más seria de lo que pueda hacer yo mismo.
Entonces, bueno, leyendo el manuscrito, vi, y creo que todo sin caer en la figura esa que ahora llaman el spoiler, puedo adelantar, vi a un Miguel Pérez Pirela en su veinteañero, un Pirela mucho más joven de lo que es hoy, y dije que quizás uno de los grandes valores que tiene este libro es que él utilizó este material que había sido escrito por él hace ya 18 años, pero no lo traicionó. Yo creo que eso es muy importante porque han pasado en estos 18 años muchas cosas en Venezuela y en el mundo. Ha habido revoluciones aquí en Venezuela y ha habido revoluciones también en la manera de presentar las informaciones, en la manera de hablar, en eso que se llama la corrección política. Sin embargo, al pasar ese material que tú escribiste hace 18 años por un tamiz de lo que somos hoy, hubiera sido una impostura, hubiera sido solamente Correcto, falso, ¿no? traducirlo a... Porque hubiera sido lo que llaman los historiadores un anacronismo, ¿no? Cuando pretendemos que un hombre del siglo XVIII hable como un hombre del siglo XX o del siglo XXI. Y como los acontecimientos mundiales y nacionales están ocurriendo tan rápido, ya en cuestión de estos 18 años ya se puede prácticamente hablar de anacronismo respecto a lo que era, la manera de ser, a cómo éramos, no solamente Miguel, sino cómo éramos todos hace 18 años. Yo creo que en ese libro está demostrado de una manera extraordinaria eso que éramos, esos prejuicios, esos presagios que teníamos y que aún en buena medida también seguimos teniendo, que nos los hemos ido quitando en alguna medida, pero que siguen existiendo. Y por lo tanto, presentarlos así, tal cual, como tú lo escribiste en ese tiempo, es una demostración de autenticidad que yo valoro mucho. Y el otro elemento, con esto concluyo, el otro elemento que yo creo que es fundamental en esta novela es cómo se entremezclan las facetas de Miguel aquí, la faceta del Miguel filósofo, del Miguel pensador, del Miguel, digamos, del pensamiento reflexivo, del positivo, con la narrativa, esos valores que tiene el discurso narrativo, la narración propiamente dicha, la descripción. Creo que es una gran reflexión el libro, un libro muy filosófico, pero entremezclado, entretejido con un ritmo narrativo tremendo, con un ritmo narrativo trepidante que hace que en algún momento uno se sienta un poco mareado, un ritmo vertiginoso. Y por eso es una novela y toda presentación debe concluir con una especie de llamado a la compra, ¿verdad? Ustedes compren este libro, cuando lo lean de alguna forma, se lo roben a alguien, a cierta persona por ahí, ustedes van a darse cuenta, a leer en un ratito, van a pasar muy poco tiempo leyendo, a lo mejor lo van a tener que leer varias veces para disfrutarlo mejor, porque es un libro muy rápido, es un libro que probablemente en una noche uno se lo pueda leer, pero es debido precisamente a eso, a que mezcla la profundidad de los planteamientos filosóficos, del conocimiento que tiene este hombre que tenemos aquí, y un ritmo narrativo realmente muy bien logrado, muy rápido, muy veloz, muy, insisto en la palabra, muy vertiginoso. Entonces, bueno, Miguel, creo que mejor que nadie tú para que sigas hablando de este libro y de cómo fue esa experiencia de escribirlo, de tenerlo guardado durante 18 años y ahora de sacarlo de esas aulas y de presentarlo al público. Bueno, primero que todo, Clodoaldo, quiero agradecerte en el alma por el prólogo, que lo repito una vez más, me has escuchado decir esto varias veces, que es un gran poema en prosa y es un gran honor para la novela y
un gran honor para mí, de verdad, y lo digo sin burocracia diplomática ni mucho menos. Para la historia va a quedar que te escogimos porque eres uno de los tipos más serios que conocemos. Y esta es una de las novelas más provocadoras que conocemos, ¿no? Tentadoras que conocemos. Entonces, que esto quede para la historia. Aunque la verdad es que te escogimos por el profundo respeto y admiración que tenemos a tu pensamiento. Y mira que no voy a hablar del periodismo, y a tu pluma. Y entendimos que la arquitectura, las calles, las plazas, los jardines de esta novela solamente hubieran podido ser presentados por un alma sensible y avisada sobre los detalles del mundo, ¿no? Y que además pudiera traducirlo en un prólogo. Yo tengo que hablar de hace 18 años, pero prefiero hablar un momentico de cuando me llegó tu prólogo. Yo estaba manejando. Entonces mi editor Exoida me lo iba enviando por párrafo, leído, porque yo no aguantaba, o sea, yo estaba a 5 cuadras de mi casa, pero no aguantaba. Entonces cada vez que me llegaba un párrafo yo gritaba como gol o algo así, y exultaba, y tocaba corneta y todo. ¡Pam, pam, pam, pam! De verdad, muchísimas gracias. No. Pueblo es una novela de un muchacho de ¿cuántos años? Si fue hace 18, de 22 años. Pero esto puede prestarse a confusión, porque mi doctorado yo lo hago a los 24. Es decir, que cuando estaba escribiendo El último romántico, ya yo había cursado 2 licenciaturas, 2 maestrías, y estaba a punto de en redacción de los últimos capítulos del doctorado. Entonces, hablo de mí en tercera persona porque me puedo permitir ese privilegio 18 años después, que es un privilegio también fenomenológico, diría Emilio Laperuta, que es una de las 2 personas a las cuales dediqué este libro. La otra persona es el amigo y cineasta Daniel Yenes. Y se mezcla, evidentemente, un chamo muy joven, pero que ya tiene 17, 18, 19, 20, 21, 6 años solo en Europa, en Roma y en París, entre varias universidades. Entonces se mezcla la frescura, la ingenuidad, la rebeldía de un chamo de 22 años con todo un bagaje de conocimientos académicos, quizás no mucha experiencia, que la experiencia no se adquiere en las universidades. Pero sí tenía la intuición, o al menos la estructura epistemológica, es decir, el mapa del conocimiento de la filosofía, por ejemplo, de la historia de la filosofía. Esta novela también es una especie de recordatorio contemporáneo de la historia de la filosofía. Claro, al final si uno ve Sócrates, Platón, Aristóteles, Medioevo, San Agustín, San Anselmo, los cito hasta Normando de Gallo, Santo Tomás de Aquino, la modernidad, Hobbes, Locke, Rousseau, el mundo. Yo me paseé por toda esa gente, pero me paseé con un lenguaje caribeño, porque había, Clodoaldo, una especie también de tensión entre el barrio de Maracaibo, entre la Basílica, el Hospital Chiquinquirá, al lado de la Basílica, donde yo nací, y la Sorbona de París, la Gregoriana de Roma. Esa vaina, bien pendejo el que diga, ay, qué fino, que es un choque muy fuerte. Es un choque desde 40 grados a la sombra de calor en Maracaibo a 4 estaciones. Es un choque desde el calor familiar del nido y el muchacho veinteañero solo dando tumbos, del tumbo al tambo por toda Europa. Es una mezcla entre los burros que recogen latas y basura en Maracaibo y no sé, insisto yo, la Academia Europea.
Y eso fue traducido aquí, o transcrito aquí, o reflejado aquí, no sé de verdad qué palabra utilizar. Y es una novela, para citar a Hegel, a la dialéctica hegeliana, tesis, antítesis, síntesis, es una novela antitética. Es una novela que no se pone en la síntesis donde quizás el Miguel de 42 años puede ponerse a resolver el mundo, imagínate tú. Tampoco es una tesis, que yo no estoy proponiendo un estilo de vida no, es una novela que está en el medio, tesis, antítesis, síntesis, es antitética. Es decir, se opone a todo, no deja muñeco con cabeza, se opone a los Estados Unidos, a los venezolanos, se opone a los maracuchos, se opone a los españoles, se opone a los machistas, a las feministas, se opone a todo, a la religión, al Vaticano, a la caída de las torres del World Trade Center, se opone a todo. Habla desde la antítesis, habla desde la provocación, te mete el dedo en el ojo, te cachetea, te malandrea porque yo escribí esto en París, en Roma, sí, pero antes, pocos años antes, yo estaba pidiendo la banca en una cancha de basquetbol en Raúl León y en Maracaibo. Y para poder jugar básquet, yo tenía que entrarme a golpe, caerme a coñazo. El resumen de toda esta realidad, el resumen de la salsa, el resumen de bailar, de bailar salsa en los 15 años en una casa en Maracaibo, de algún amigo que no tenía ni puertas ni techo, que era bloques con marco, y que estar poco tiempo después escuchando conciertos de jazz en no sé, en Les Boîtes, lo llaman en París, en subterráneos donde tocó Coltrane, Thelonious Monk, Charlie Parker. Entender ese contexto histórico es entender esta novela. Y me inscribo completamente en tu interpretación. Es decir, querer interpretar el personaje del último romántico como una autobiografía o algo que se le parezca, podría tener sentido, claro que sí, pero sería impropio. Ahora, ¿cuál es el sentido de la publicación de esto, de esta obra, de este objeto, 18 años después? Y aquí entonces voy al subtítulo. Memorias sentimentales de un venezolano en el extranjero. En Desde Donde Sea, programa que tú conoces muy bien porque prácticamente lo hacemos juntos, existe la intención manifiesta, incluso en el nombre, de acompañar a nuestros compatriotas que están en todo el mundo, sin preguntar razones, sin preguntar ideologías, no, porque muchos venezolanos 20 años antes, y otros 40 años antes, y otros 60 años antes, y otros como Miranda 200 años antes, tuvimos la experiencia de estar en el extranjero. Y es importante entonces, y hay un párrafo donde tú hablas precisamente de eso, ¿no? De ese tránsito, recuerdos de tal tránsito, dices tú. Es importante para la memoria juvenil venezolana. No está mal estar en el extranjero. ¿Quién ha dicho eso? ¿Desde dónde? ¿Desde qué lugar? ¿Desde qué ideología? Ahora nosotros tenemos que asimilar también a la identidad de los venezolanos, algo que ya hace parte de la identidad de los latinoamericanos, de los peruanos, de los chilenos, de los ecuatorianos, de los colombianos, que es una parte de su gente representándolos fuera del país. Y esto, Rodovaldo, también hoy día toma un sentido de unión nacional, de hilar fino entre sensibilidades políticas diferentes, ¿por qué no? Pero también de una misma identidad venezolana. Y esta discusión se colocó con Bolaño, Roberto Bolaño. Bueno, Roberto Bolaño es que escritor chileno, los chilenos decían que no.
Y Roberto Bolaño, bueno, que vivió en México, que vivió en Bolivia, que vivió en Barcelona, se inventó de forma muy, también él, utilitarista el concepto de que el escritor en lengua castellana no tiene nacionalidad, que es un contrasentido. Tengo mis críticas a esa cultura, pero de alguna forma los estaba desafiando. Y les estaba diciendo que la memoria también se escribe colectivamente y es una de las características del arte y más específicamente de la escritura, recomponer una identidad nacional. Y hay pocas novelas, bueno, Memorias de un venezolano en el exilio, de Pocatero, pero hay pocas novelas contemporáneas, actuales, que no desde la reivindicación política o desde el odio político o desde el revanchismo político, sino desde lo venezolano, hable del venezolano afuera, porque todo venezolano, hablo aquí de los escritores, todo escritor venezolano que escriba afuera, aunque esté en la luna, está escribiendo venezolano. Y esto lo planteaba siempre el Gabo, Gabriel García Márquez. Él decía, yo soy un escritor colombiano, y él tenía una relación antitética, utilizo de nuevo la palabra, con Colombia. Él no quería estar en Colombia. Él vivía en su apartamento en México, su apartamento en Barcelona, en Cataluña y su apartamento en París. Y murió en México. Él tenía una relación muy dura con el narcotráfico, con los asesinatos políticos colombianos. Pero él decía, en cualquier lugar que yo escriba, está escribiendo un escritor colombiano. Y es exactamente el destino de esta novela, espero yo. Que sea un resoconto, un documento literario sobre un venezolano, que soy yo, pero también es cualquiera de los que compartieron conmigo o cualquiera de los que están en el extranjero ahorita, de un venezolano en el extranjero. Ese es el valor actual que yo le doy, Rodri. Ahora fíjate, Miguel, tú planteas allí, te presentan, o ese personaje que tú cuentas allí, se presenta en Europa, en Roma, en París, pero no cae, digamos, en el lugar común de muchos otros escritores latinoamericanos que se han ido a esos lugares y han utilizado esas ciudades como la meca de la literatura. Es decir, estoy en París, ¿no? Lo que yo escribo sobre París ya es literatura, sino que lo de París y lo de Roma en cierto modo es incidental, ¿no? En cierto modo tiene un elemento allí que es biográfico, autobiográfico, lo que sea, pero que ocurrió allí como pudo haber ocurrido en otro lugar. Y después tú te vienes de nuevo a Maracaibo y presentas una visión de Maracaibo absolutamente dura, ¿no? Una visión de Maracaibo de ese momento bien difícil, que creo que además, por desgracia, como que era mejor que la actual, pero una visión de la ciudad donde naciste, luego de haber comenzado a tejer la narrativa del bloque, ¿no? Eso tiene su significado también dentro de la novela. Europa es una quimera, que decían de Nueva York, no, pero también se puede decir el norte. El norte es una quimera, qué atrocidad, y dicen que allá se vive como un pachá, vive como un pachá lo que tiene familia adinerada, Claro. pero vive como un pachá, un hijo de obrero de Maracaibo. Y esta portada también es una provocación. Porque cuando tú vas a leer la novela te das cuenta que, como decía Hemingway, París no era solo una fiesta, que también la fue para mí. Una fiesta en todos los sentidos de la palabra. Pero también Europa fue ser doctor en filosofía y dar clases a domicilio en una bicicleta por 2 lochas para ganarme la vida. O pasar julio, agosto y septiembre mientras todos los jóvenes de mi edad estaban en las playas, en los balnearios, tomando cerveza. Yo estaba cuidando a niños síndrome de Down y autistas 24 horas al día durante 3 meses para poderme ganar la vida. Y en septiembre, cuando comenzaba el otoño, poder vivir todo el invierno hasta que llegara la primavera en mayo. Y ya en junio, finales de junio, volví a encerrarme a trabajar. Entonces, así se forja un doctorado en la Gregoriana, así se forja un postdoctorado en la Sorbona. Y por eso siempre estuvo presente, y ahí sí te digo, Latinoamérica, ni siquiera Maracaibo.
ni siquiera Venezuela, porque yo descubro a Latinoamérica en Europa, en las bibliotecas de la Biblioteca Nacional de Francia, la Biblioteca Nacional de France, donde yo tenía toda la literatura argentina, toda la literatura chilena, toda la literatura venezolana. Recuerdo yo haber visto al maestro, a mi hermano Luis Brito García ahí. Y ahí es que me pude yo meter entonces en la investigación literaria de la memoria colectiva latinoamericana, y de ahí sale entonces la novela Pueblo. Y esta es el antipueblo. Esto es el antipueblo. Pero es el antipueblo precisamente por lo que tú me estás señalando. Porque cuando Gabriel García Márquez escribe 100 años de soledad, y no quiero compararme ni mucho menos, después tiene que escribir El otoño del patriarca. Sí, para poder matar a 100 años de soledad. La paradoja con esta novela es que mata a Pueblo antes de que... y nació antes que Pueblo. Fue escrita antes. Fue escrita antes. Entonces, ¿por qué Maracaibo? ¿Por qué Caracas? ¿Por qué Venezuela? ¿Por qué Latinoamérica? Te respondo con Cortázar, Rayuela, el aquí, allá, el allá y el aquí. Es bien ridículo el venezolano, y los hay, que casi que pierden hasta el acento, después de estar 3 días en Miami. Sí. Es bien, para terminar esta idea, es bien ridículo el venezolano, que fuera de su patria pierda su identidad. Es todo lo contrario. Afuera es que se encuentra la identidad, porque afuera es que, como dice un cantante italiano, ¿no? Mi devo allontanare, que odia aquí Emilio, mi hermano, mi devo allontanare da te per vederti tutta intera, me tengo que alejar de ti para verte toda entera. Cuando uno se aleja es que ve a la patria entera, a la patria grande entera. Y este es el sentido de por qué este último romántico está en Roma y París como un pajugo, pero está pensando en los burros recogedores de lata y en las cañerías y en las aguas servidas de Maracaibo y criticándolas, en la misma novela. Miguel, un aspecto, y insisto en que no debemos adelantar demasiado sobre la novela, porque hay que generar el interés para que sea leído. Pero uno de los aspectos... Diría el protagonista, que no la lean nada, chicos. Ahí quería ir que uno de los aspectos crepa al lector, constantemente se le motiva por un modo bastante fuerte, ¿no? Sí. En algunas oportunidades hasta se le insulta. Eso te vino, esa idea te vino de todos esos autores de referencia que tú mencionas, Sí. Bukowski. Sí, bueno, la literatura de Bukowski a mí me influenció mucho, porque la otra cosa es que cuando se habla de los escritores, creen que son unas vidas muy difíciles, son unas vidas muy difíciles. Y esta novela se inscribe precisamente en un himno a la vida difícil de Bukowski, a la vida difícil del escritor Reinaldo Arenas, tras el anochecer en Cuba, que terminó en Nueva York, en los Estados Unidos, muriendo de SIDA, a la narrativa de Desnoés en Memoria del Subdesarrollo, donde él está en el momento en el cual llega la revolución a Cuba, y él critica a los que se van y a los que se quedan, a los revolucionarios y a los que están en Miami. Sí. Los critica con la misma dignidad y con la misma rechera. Sí. O dramas latinoamericanos como La Virgen de los Sicarios, ¿no? De Vallejos. Esas cuatro obras, bueno, además de Clodovaldo, a mí me ha inspirado mucho, de verdad mucho, sobre todo para las novelas, el cine. Entonces, este es el momento para un chamo de 20 años de ver Taxi Driver. Este es el momento para un chamo de 20 años de ver, ¿cómo se llamaba aquella novela? Pulp Fiction. Sí. Este es el momento. Y esas son las inspiraciones de esta novela, que no son las mismas de Pueblo. Pueblo es otra característica. Y al fin y al cabo, tejer estas historias desde lo contestatario, desde lo rebelde, de estas novelas que te estoy citando,
quiere decir también tejerlas desde el dolor. Esta es una novela del antiamor. Esta es una novela del antiamor. Por eso se convierte y deviene en una novela de amor. Pero esto hay que leerlo. Así es, y justamente pues, vamos a invitar a que lean la novela en cuanto esté disponible. Ya han salido los primeros ejemplares. Sí. Miguel, como lo comentaba mi compañera aquí hace un momento, lo recibió aquí prácticamente, ¿no? Sí, sí, me lo acaban de dar. Lo entregó aquí como, lo vio así como un padre que ve al bebé recién nacido y lo carga por primera vez. No, no es tanto que lo cargue por primera vez. Es que uno empieza a ver a quién se parece. No voy a decir a quién se parece. Bueno, este libro, yo puedo decirlo como autor del prólogo, como el manuscrito se parece a Miguel Pérez Pirela de 20 años y se parece un poquito también a Miguel Pérez Pirela actual. Porque somos así, ¿no? Los seres humanos somos otros, pero somos los mismos en la medida en que va pasando el tiempo. Bueno, entonces vamos a proceder. Pero lo importante es, antes que Duque y Miguel nos voten de aquí, lo importante es leer la novela, no leer al escritor de la novela, porque si yo tengo que hablar de mí, escribo una autobiografía. Hay mucho de mí, hay todo de mí. Aquí hay un solo personaje, pero Pueblo, que es un concierto de personajes, soy todos. Entonces, que no busque la gente al autor aquí, que se quede en el personaje. Es como el tema de los poemas, y con esto bautizamos el libro. Sí, Duque, que es poeta. Cuando tú ves que la gente anda buscando a ver para quién era la poesía, o si la poesía era para este o aquel, es la antiliteratura. Claro. Es antiliteratura, porque si yo quiero decir quién soy yo, aquí tengo el micrófono. Y seguramente sería mejor, más excitante que esto, pero... Sí, además como los chistes, ¿no? Que si uno se pone a explicarlo, Ajá. es como el chiste no funciona. Bueno, vamos a proceder entonces a empezar el libro. ¿Nos paramos, será? Sí. Con pétalos de rosa, venga, con pétalos de rosa. Con pétalos de rosa porque somos románticos, los últimos románticos. Sí, claro. Pero debería ser con alcohol. Claro que sí. Como decía Aquiles, porque esas son una de las cosas famosas. Una mano inocente, Exodia. Bautízala. Bravo, bravo. Bueno, despide. Bueno, con esto terminamos entonces la presentación del libro El último romántico de Miguel Pérez Pirela. Todavía queda pendiente la presentación también del libro Pueblo, que va a ser a estar a cargo del maestro de maestros, como bien lo menciona Miguel Grito García. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Bravo, bravo. Bien, bien, bien. Bueno, ya nació. Ya está presentado. Por los